Evaluación, medición y diseño de investigación de la personalidad para estudiar las diferencias individuales. ¿Qué es la evaluación de la personalidad? La evaluación de la personalidad es el proceso sistemático para medir diferencias individuales. Bien hemos dicho desde la introducción que la personalidad implica no solamente un conjunto de rasgos o características, sino comportamientos asociados a estos, estados afectivos y cognitivos. Y desde luego, las teorías de la personalidad presentan diversos enfoques donde cada uno pretende desde su propia óptica obtener una radiografía, a mi entender, un poco limitada, pero también basada en el conocimiento y la investigación y el momento sociohistórico donde cada uno de los teóricos desarrollaron sus esquemas teórico-conceptuales. Ahora bien, continuando con qué es la evaluación de la personalidad, se busca comprender patrones de pensamiento y de conducta. Hoy en tiempos modernos, no solamente con los logros tecnológicos y los avances conceptuales, sino también las investigaciones, el uso de métodos de investigación, de los cuales hay diversos en este módulo, de los cuales se van a discutir. Ahora, un elemento que es importante es que dichos instrumentos deben ser validados, ser fiables o confiables, estar debidamente normalizados y sometidos a un proceso riguroso de investigación, de manera tal que esa radiografía de la cual estamos comenzando a hablar sea lo más precisa posible, minimizando los errores de medición que siempre acompañan a todo proceso de investigación. Ahora, dentro de los instrumentos más comunes tenemos los inventarios que miden los rasgos y características antes dicho, así como también las entrevistas que se utilizan muchas veces para validar de alguna manera o correlacionar o triangular, si le podemos llamar, los resultados de inventarios, así como también la observación rigurosa y sistemática del comportamiento de las personas. ¿Qué es la evaluación de la personalidad? También nos mueve a para qué se utiliza la evaluación de la personalidad. Pues esta es utilizada en investigaciones, en aspectos clínicos y selección, y en el caso de la psicología industrial organizacional, no solamente selección, ubicación, clasificación, correlación entre perfiles de intereses vocacionales y la personalidad, así como también la inteligencia. Y también sirven para fortalecer las teorías basadas en datos y evidencia. Tipos de datos que se recogen a través de la personalidad. Los autores del texto clasifican 4 tipos. El S-Data o el Auto-Informing o Self-Report. El O-Data, que es el tipo de informe basado en las observaciones. El Test-Data, fundamentado en los instrumentos que se utilizan y en resultados de vida que nos los provee el L-Data o Live Outcomes. Cada uno aporta desde diversos ángulos, así como también nos permite triangular toda la información para tener un perfil mucho más claro de los individuos. Vamos a hablar de estos 4 antes mencionados. Tenemos el autoinforme o el S-Data. Estos provienen directamente del individuo evaluado. Se pueden
obtener a través de cuestionarios estructurados o entrevistas. ¿Qué buscan? Pues buscan acceder a pensamientos, emociones y motivaciones que son vinculantes a la personalidad. Se fundan, o están, mejor dicho, fundamentados en psicología de la personalidad, así como son fundamentales a su vez. En términos de costo-efectividad, permiten evaluar múltiples rasgos a bajo costo y su validez va a depender de la sinceridad del sujeto. A esto se le llama deseabilidad social. ¿Cuál es el grado de sinceridad que la persona proyecta a través de sus respuestas sin caer en la predisposición a pensar de que sus respuestas al instrumento deben ser aquellas donde la mayor parte de las personas entiende que es deseable socialmente contestar? Aún así, existen instrumentos que miden deseabilidad social que se pueden correlacionar con las preguntas de estos inventarios y tener algunos índices de fiabilidad sobre la deseabilidad social. Fortalezas del SDATA. Acceso directo a la experiencia interna. Ahí vamos a poder captar los procesos emocionales, las actitudes, las creencias, incluso los prejuicios. Es eficiente para grandes poblaciones porque se puede administrar, sobre todo hoy en día, usando cuestionarios electrónicos. Hoy, al aplicarse también en línea y con el uso de programados con inteligencia artificial, se puede estandarizar, o sea, que la administración, corrección e interpretación sean iguales para todo el mundo y que los análisis estadísticos se puedan obtener rápidamente, ya que tan pronto se recopilan los datos, se pueden evaluar estos y determinar no solamente los perfiles de las personas, sino también hacer análisis estadístico rápido e ir validando el instrumento y captando su confiabilidad y mejorando las normas del instrumento. Es ampliamente utilizado por su simplicidad. Puede repetirse para seguimiento longitudinal, siempre y cuando se mantenga debidamente normalizado, demuestre validez y confiabilidad. Debilidades que tiene el SDATA. Mencionamos la vulnerabilidad a la deseabilidad social. Es algo que hay que empíricamente evaluarlo. Puede haber distorsiones por falta de introspección. El ego de la persona, su estabilidad emocional, entre otros, por ejemplo, rasgos neuróticos, pueden generar distorsiones por esa falta de introspección que surge o cuando existe una enfermedad mental como la neurosis, pero también una persona que tenga su ego lastimado, una persona sumamente introspectiva y que sientan miedo de autorrevelarse, puede distorsionar las contestaciones. El riesgo de mentir o exagerar, que es parte de la misma deseabilidad social. El estado mental en que se encuentre al momento de contestar el instrumento puede influir, ciertamente.
A pesar de que los teóricos nos dicen que los rasgos de personalidad tienden a ser bastante estables a través del tiempo, pero una persona que esté mal emocionalmente al momento de contestar el instrumento no lo debe tomar, para comenzar. Pero si lo toma, experimentamos el riesgo de que haya distorsiones. Está la dificultad para evaluar características inconscientes, ya que depende de las respuestas de las personas y si las personas las esconden es difícil. Por lo cual, al final del día, no garantiza la precisión objetiva. Ahora tenemos los informes de observadores o el OData. Aquí, este tipo de medida lo que hace es buscar información que sea proporcionada por terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Observadores que conocen al individuo en contextos sociales, no solamente en uno o dos, sino diferentes tipos de contexto para ver cuán consistente o inconsistente es el perfil de personalidad que exhibe esta persona. Se usa en contextos clínicos, educativos, laborales, entre otros. Busca evaluar comportamientos que sean visibles y repetitivos y los observan en términos de intensidad, cuán intenso es el comportamiento una vez se observa, y en frecuencia, cuántas veces ocurre el comportamiento. Tienen la ventaja de poder complementar los autoinformes y son ideales para estudiar a niños o personas con diversidad funcional o algún otro tipo de población considerada como especial. Fortaleza de el OData: provee una perspectiva externa y objetiva porque es visto a través de una tercera persona. Al complementarse con múltiples observadores va a aumentar la confiabilidad. Son útiles en contextos naturales y estructurados, también menos influenciados por autoengaños, así como también captan aspectos ignorados por el individuo, porque hay muchas ocasiones que uno tiene una percepción de que uno se comporta de una forma y otros nos están mirando de otra forma. Y claro, que alguien tenga una percepción equivocada de nosotros no es un problema, pero que haya varias personas observándonos y todos tengan la misma percepción nuestra es algo pues que nos debe ocupar. Y son especialmente valiosos en evaluaciones clínicas, pero se pueden generalizar a cualquier contexto, sobre todo los contextos educativos y organizacionales, entre otros. Limitaciones que tiene los data: también hay un sesgo del observador. Está lo que se conoce como el sesgo de la aureola, mejor dicho, o el efecto de Halo, donde la persona está observando características con las que el observador mismo se identifica. Como por ejemplo, si yo soy una persona amigable y veo que la persona que yo estoy observando muestra algunas conductas de tipo feliz, de tipo de contentura como tal, uno pudiese identificarse con esas conductas y llegar a generalizar que el comportamiento de esta persona en todas las intervenciones y contextos es de una persona alegre cuando realmente no lo es. Y está el error de contraste, que es bien parecido, porque el error de la aureola solamente toma un elemento en consideración. Yo utilicé el ejemplo de la alegría, ¿no? De que el error de contraste es que
yo pienso que esa persona se parece a mí. Y al parecerse a mí, pues yo voy a generalizar todos los comportamientos basados en cómo yo me proyecto en él o en ella. Esta es la influencia de la relación con el evaluado. Hay que ver si son familiares, amigos íntimos, todo eso afecta. También hay un acceso limitado a pensamientos y emociones porque todo se fundamenta en observaciones externas. Aunque siempre se puede extrapolar porque no es solamente observación a distancia lo que estamos haciendo, uno va a observar a la persona hablar, dialogar con otro, y pues muchas veces a través de esas interacciones uno puede extrapolar ciertas características del individuo. También existe una dificultad para observar en múltiples contextos, hay unos contextos que son más abiertos, otros más íntimos, y habría que ver hasta dónde llega el alcance de los observadores. Se requiere un entrenamiento si se estructura la recopilación de los datos y puede haber algunos juicios subjetivos en términos generales que son juicios humanos, lo cual mientras más grande sea estos juicios o sesgos subjetivos que existen, más grande va a ser el error en la medición de la conducta observada. Una realidad. También está lo que se llama los datos de prueba de data. Estos son datos que se obtienen a través de tareas estandarizadas. Se crean situaciones donde la persona manifieste sus características de personalidad. Y esto es cuando se quiere establecer una correlación entre las características de la personalidad y unas conductas determinadas. También se pueden incluir desde ítems de tipo psicológico, hacer juegos o simulaciones, trabajar con sensores neurocientíficos, que es una tendencia hoy en día. También no está aquí colocado, pero por ejemplo, hay herramientas neurocientíficas que permiten evaluar las expresiones faciales de las personas, lo cual a su vez hace que se pueda extrapolar esas expresiones faciales en términos de las características de personalidad. A través de estas medidas se busca ponderar o medir rasgos sin un autoinforme de la persona. Se diseñan para, en unas condiciones prácticamente experimentales, controlar el entorno y se utilizan a través del laboratorio. Uno puede, por ejemplo, evaluar expresiones faciales, también evaluar áreas del cerebro cuando la persona está más a nivel cognitivo, cómo eso se relaciona, por ejemplo, con el rasgo de los 5 factores de concienciación, o también si hay una activación de la amígdala ante uno de los ejercicios de laboratorio. Consistentemente se puede hablar que si el estímulo son, o los estímulos son situaciones novedosas para la persona, una de las de las características de los 5 factores es la capacidad del individuo de uno experimentar nuevas situaciones. Y cómo eso se ve a través de mediciones neurocientíficas. Por lo que muchas de las veces este procedimiento, la recopilación del T-Data, se va a hacer en laboratorios. Fortalezas del T-Data nos permiten medir directamente el comportamiento.
hace que haya una menor susceptibilidad al sesgo de autoinforme. También permite evaluar respuestas implícitas o inconscientes que surgen automáticamente a través de las mediciones. Por ejemplo, expresiones faciales. Muchas veces nosotros movemos los músculos y no nos damos cuenta de que estamos manifestando unas expresiones faciales que a su vez están asociadas a unas emociones y uno no se da cuenta. Hay mayor control experimental, lo cual aumenta la precisión y va a ser útil en estudios de carácter cognitivo o psicofisiológico. Finalmente proporciona datos de carácter objetivo. Limitaciones del T-Data. La persona, al percibirse que está evaluado, colocarse a la defensiva y al saber que está siendo evaluado, alterar los datos. Hay un problema de validez externa, como en todos los ejercicios de laboratorio, se da un tipo de artificialidad al ser un experimento de laboratorio y eso afecta la validez externa. Tienden a ser costosos y difíciles de implementar. En algunos casos, las lecturas, por ejemplo, de las ondas alfa, beta, zeta o gamma del cerebro son difíciles de interpretar. No solamente eso, sino cuando se triangulan, por ejemplo, como con medidas galvánicas en términos de medidas de pulso, medidas del corazón, por darle un ejemplo, establecer correlatos entre expresiones faciales y el comportamiento del cerebro, de las ondas del cerebro. Eso lo hace complicado a la hora de interpretar. No todos los rasgos pueden evaluarse así, eso es muy cierto, y extrapolarse tiene esa complejidad. Y pues como menciona uno de los puntos, la limitación de la validez externa no permite que se refleje aspectos de la vida cotidiana, donde es que uno, en la mayor parte de los casos, manifiesta su personalidad. También tenemos los datos de resultados de vida o el data. Estos son datos que son verificables sobre la vida del individuo, tales como historial académico, antecedentes legales, salud, pertenencia a equipos deportivos, pasatiempos, eventos de vida significativos, entre otros. Estos tienden a reflejar ciertos patrones estables de conducta. Si son patrones o son situaciones de vida buenas, pues va a haber un patrón. Si son malas, también. Estos van a tener una alta relevancia social y predictiva. Dicho de otra manera, pues la gente va a tender a responder consistentemente ante diversos eventos de vida y como tal uno los puede determinar un tanto predecible. Se pueden obtener a través de registros oficiales, incluso las notas de la universidad, entre otros, ¿verdad? Siempre y cuando la persona acceda a que se le permita a los investigadores tener acceso a esa información. Y son útiles para validar otros tipos de datos. Tenemos también las evaluaciones de medidas psicológicas, o sea, los inventarios. Estos tienen que ser sometidos a procesos rigurosos de validez y confiabilidad, donde a través de la confiabilidad o de los estudios de confiabilidad, ya sea consistencia interna, prueba, reprueba, confiabilidad de examinadores, etcétera, pueda evaluarse la consistencia en los resultados según las personas que contestan el instrumento. También tenemos la parte de la validez, que entonces estamos hablando de que mida el instrumento lo que se supone que mida y que se puede explorar a través de técnicas tales como validez del contenido, validez concurrente
¿ya? Validez predictiva, o sea, validez a través del tiempo, validez de constructo, ya sea convergente, divergente o a través de matrices múltiples de correlación. Validez ecológica, en fin, que el instrumento mida lo que se supone que debe medir. También tenemos, en este caso, que debe aplicar a diferentes contextos, lo que se le llama validez de generalización, que aplique a unos contextos similares, también con personas similares o distintas, dependiendo el alcance de lo que se busca generalizar, pues establecer el tipo de estudio. Como mencioné al principio, requiere un análisis estadístico riguroso y el contexto pues, puede influir grandemente en la calidad de la medida. Por eso también uno tiene que adaptar las preguntas y los constructos de personalidad a la cultura donde ésta se está evaluando. Aquí pues brevemente recapitulo que la confiabilidad es la estabilidad a través del tiempo de un instrumento y tenemos varias técnicas, indicadores como prueba-reprueba, que lo mencioné ya, prueba-reprueba, damos la prueba en una misma prueba a un solo grupo, a un grupo, mejor dicho, un grupo, en un tiempo, en un momento, dejo pasar un periodo de tiempo determinado, luego vuelvo a administrar la misma prueba y correlación, donde los coeficientes pueden estar entre 0.70 y en el caso de prueba-reprueba algunos autores hablan que hasta es permisible un 0.60. También tenemos formas alternas y equivalentes en el test-retest. Las formas alternas y equivalentes lo que implica es que yo voy a tener dos pruebas que miden lo mismo pero tienen diferentes preguntas. Voy a dársela a un grupo en tiempo 1, dejo pasar un periodo que puede ser 1, 2, 3 meses, hasta 6 meses, no mucho más tiempo que ese, porque hay factores que van a impactar la medida. Y entonces en la segunda ocasión le doy el instrumento que mide lo mismo pero tiene preguntas distintas. Nosotros le llamamos forma A y forma B y luego correlacionado. Entonces también tenemos la consistencia interna, que es la intercorrelación que se da a través de los ítems y que tiene también una relación directa con el total de la prueba. En términos de inventarios de personalidad, la técnica de consistencia interna que más se usa es la que se conoce como el alfa de Cronbach. Y en este caso, los coeficientes tienen que ser 0.70 en adelante. También es importante tener en consideración que la confiabilidad es una condición para la validez y que todo esto se debe comprobar de forma empírica. ¿Qué es la validez? Se lo mencioné hace un ratito, pero lo recapitulo. Es el grado en que un test mide lo que pretende medir. Está la validez de contenido, donde hay unos expertos que evalúan el contenido de las preguntas y el constructo que miden y nos dicen cuán adecuado o inadecuado es para medirlo. Están los estudios de validez de criterios concurrentes o predictivos, cuando yo quiero medir a corto plazo la relación entre un instrumento y un predictor, que puede ser un inventario de personalidad y una medida de desempeño en el trabajo. Si lo hacemos a corto plazo, se conoce como validez concurrente. Ya yo le doy el instrumento, acto seguido recojo la medida de desempeño, sea la que yo determine empíricamente, o validez predictiva, que yo administro
hoy el inventario de personalidad, dejo pasar 6 meses, un año y recojo la medida de desempeño, como por ejemplo una evaluación del desempeño. Tengo entonces la validez de constructo, donde yo puedo correlacionar mi inventario de personalidad con otros inventarios anteriormente desarrollados. O sea, le doy los instrumentos a un grupo y luego correlaciono. También puedo comparar, eso se conoce como validez de constructo convergente, pero está la divergente, que yo puedo, por ejemplo, dar el inventario de estrés y medirlo contra otro constructo. Vamos a ponerle estrés o violencia en el trabajo. Le aplicamos el instrumento de personalidad a un grupo y luego le administramos el otro instrumento que mide estrés o violencia, etcétera. Ahora también yo puedo medir constructos convergentes y divergentes al mismo tiempo. O sea, a un grupo le puedo dar mi inventario de personalidad. Luego a ese mismo grupo le voy a dar el inventario de personalidad validado. Y después que termine, le voy a dar la escala de violencia o de estrés que es divergente. Y tengo lo que se conoce como una correlación o un estudio de correlación de validez de matriz múltiple. Y que lo importante aquí en validez de contenido es que el dominio que se quiere medir sea evaluado correctamente, la validez predictiva, que se pueda anticipar conductas o resultados, y entonces en la validez concurrente o convergente, perdón, y divergente o matriz múltiple, evaluar la validez discriminante. También se utilizan otros métodos un poco más avanzados, tal como análisis de factores que miden la validez del constructo o modelos de ecuaciones estructurales, lo cual me dice si los datos de personalidad que yo estoy recopilando se asemejan a un modelo conceptual utilizando algoritmos matemáticos que de alguna manera me hablan de cuán consistente es la medición de ese constructo. Y desde luego que la validez es una característica de suma utilidad en la medida de personalidad que yo quiero ponderar, ¿no? Que yo quiero evaluar. Que la generalización, ampliando aquí un poquito, es la capacidad de aplicar los resultados a otros contextos, o sea que el instrumento me pueda demostrar que es efectivo en diferentes situaciones y contextos. Es un tipo de validez externa. Claro, va a depender de la muestra que estoy utilizando y las condiciones del estudio. Muy importante para los estudios transculturales. En este caso particular, lo que queremos ver es cuán consistente y cuán válido es, tomando en consideración factores como el género, la cultura, la edad y el entorno, donde la idea principal es yo poder generalizar o extender mis conclusiones más allá del estudio. ¿Cuáles son los diseños que más se utilizan en el campo de la personalidad? Tenemos tres: el experimental, el correlacional y el estudio de caso. Cada uno va a depender de sus propias capacidades para responder distintas preguntas según estas surjan. Y cada diseño va a impactar su respectiva interpretación. Tenemos el método experimental. Este va a depender de la manipulación de una variable independiente. La medida independiente por lo general es el instrumento de personalidad. La medición del
efecto sobre una dependiente. Una dependiente es una resultante. Yo quiero conocer cómo influye la personalidad en el desempeño. El desempeño se convierte en una variable dependiente. Lo bueno de la independiente es que al yo poderla controlar, puedo ver si personas de diferentes perfiles van a desempeñar de manera distinta ante unas situaciones. Aquí se requiere control estadístico y control de las variables independientes y también selección y asignación de los sujetos al azar. A su vez permite establecer relaciones causales por el gran esfuerzo que se hace para controlar las variables independientes en un ambiente sumamente vigilado y controlado. Lo que a su vez requiere de un control riguroso del entorno y es común hacer esto en un laboratorio controlado, puede ser en organizaciones, en fin, tiene que ser un ambiente donde yo pueda controlar con bastante precisión las variables de índole independiente para poder establecer relaciones de causa y efecto con la dependiente. Un ejemplo de un estudio experimental, tenemos una hipótesis: el estrés reduce la empatía. Vamos a tener dos grupos. El grupo A va a ver unas imágenes estresantes. El grupo B va a ser el grupo control, donde no va a recibir ningún estímulo. Luego a ambos grupos se le va a presentar una prueba que mida empatía, un instrumento que mide empatía, y ahí se va a comparar la hipótesis estableciendo causa y efecto de si el estrés reduce o no la empatía. Si esa es la hipótesis de investigación, pues sería que el estrés reduce la empatía. Si es la hipótesis nula, es que el estrés no reduce la empatía. Aquí habría que ver cuáles son los resultados, pero estos, al medirse de manera precisa y controlada, va a causar, ¿verdad?, a establecer causa y efecto y unos resultados de índole controlada. También está el método correlacional, donde se analiza la relación entre dos o más variables. Es una relación de índole lineal. No hay manipulación experimental. Usualmente se recogen los datos, sí, de manera rigurosa y sistemática, pero no en condiciones experimentales. Luego que se recopilan estas variables, se calculan utilizando un coeficiente de correlación, donde existen diferentes tipos de coeficientes de correlación. El más común es el producto momento de Pearson, y se evalúan este coeficiente entre 1 negativo o 1 positivo, donde la correlación de por sí es de 0 a 1, donde 0 es que no existe ninguna correlación y 1 es que existe una correlación perfecta. La correlación no implica causalidad, por lo cual no. Es útil para detectar patrones naturales. Ahora, el coeficiente de correlación tiene dos direcciones, positiva o negativa. La dirección es positiva cuando una variable aumenta y la otra aumenta. Por ejemplo, en psicología industrial conocemos que a mayor cantidad de horas de buen adiestramiento, las personas producen más. Pero también existe la dirección negativa, que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. A mayor estrés, menos productividad, nos dice la literatura. Un ejemplo de correlación, yo le di dos, pero ahora vamos con otro más, que es el que trae el libro. Vamos a explorar la relación entre la autoestima y el trabajo. Tenemos 300 empleados.
donde se encuentra una correlación positiva de puntos de sentido, o sea, a mayor autoestima, mayor capacidad de trabajo. Es una correlación positiva. Pero, como pueden observar, lo que muestra es una asociación y no estamos diciendo que la autoestima causa un mejor trabajo, ni que un mejor trabajo lo causa una buena autoestima, sino que se relacionan positivamente y puntos de sentido es una correlación bastante respetable, debería estar más o menos en alta. Es moderadamente a alta. Uno de los problemas que nos trae siempre la correlación es que otras variables pudiesen intervenir, variables secundarias o covariantes se le llama también, como por ejemplo, estoy evaluando la autoestima y el buen desempeño de estos 300 empleados que están básicamente al momento que son evaluados trabajando muy fuerte, pues porque hay que cerrar el ciclo del año de trabajo y eso podría convertirse en una covariante o en una variable secundaria que pudiera estar afectando o interviniendo en esa correlación. O también puede haber variables positivas o covariantes positivas. Todas estas personas estaban en este periodo de tiempo recibiendo un bono de productividad por su desempeño y están tan contentos que eso les sube la correlación. Eso puede pasar. Los estudios correlacionales por su naturaleza también nos ayudan mucho a establecer pues nuevas hipótesis. También tenemos los estudios de caso, donde se puede hacer un análisis de una sola persona. Este permite explorar la historia de vida y el contexto. Es útil sobre todo cuando estamos estudiando fenómenos o situaciones raras o complejas en una persona. Este va a ampliar el entendimiento cualitativo que tengamos sobre lo que estamos estudiando. En algunos casos se utiliza en psicoterapia o biografía. Esta historia de caso pues, nos permite conocer factores de personalidad poco vistos en otros individuos, como por ejemplo los famosos estudios de personalidades múltiples. No es generalizable a toda la población, pero son también muy importantes a la hora de estudiar situaciones extrañas en perfiles distintos de individuos. ¿Cuándo usar cada método? Pues mire, cuando queremos probar hipótesis causales, ahí tenemos el experimental. Cuando queremos explorar relaciones naturales, tenemos el correlacional. Cuando usted quiere investigar un fenómeno único, poco común, tenemos los estudios de caso. Lo cual nos lleva a tres elementos que son importantes. Primero, el usar cada método va a depender del objetivo y los recursos disponibles que se cuentan o se tienen. También se puede utilizar los tres métodos de manera combinada, eso se llama investigaciones de método mixto, y mejorar la triangulación. ¿Qué significa eso? Tener la capacidad de poder unir sistemáticamente los datos recopilados para tener un marco teórico e investigativo mucho más sólido que solamente utilizando un método, lo cual a su vez fortalece la validez interna y externa de la investigación. Conclusión. La personalidad requiere múltiples técnicas a la hora de ser investigado. Pueden ser cualitativas, cuantitativas, mixtas, pero es sumamente importante que un fenómeno tan complejo como la personalidad se pueda investigar desde múltiples miradas, siempre y cuando éstas sean rigurosas, científicas, sistemáticas.
La evaluación tiene que ser científica y crítica en esencia. No hay otra manera de poderlo manejar. Los datos deben ser fiables y válidos, y primero que recopilar los datos tenemos que garantizarnos que los instrumentos que utilicemos seamos válidos y confiables. El diseño adecuado va a depender de la pregunta. Queremos maximizar la validez interna de una investigación sobre la personalidad. Tenemos que trabajar con estudios de laboratorio. Ahora, queremos aumentar la validez de generalización o la validez externa del estudio. Tenemos estudios correlacionales, estudios observacionales y cualitativos, que a pesar de que no son tan rigurosos, también nos van a proveer otro elemento u otra ventaja, que es la capacidad de poder ver cómo esos resultados se generalizan a la vida cotidiana. Combinar varios métodos va a fortalecer la investigación, o como les dije hace un rato, triangular los datos nos permite tener una mejor mirada en la investigación, y la medición va a ser clave para avanzar las áreas de conocimiento relacionados con la medición de la personalidad. Así que esto es importante porque no solamente conocer las teorías de personalidad nos va a ayudar como futuros psicólogos, sino tener las herramientas para estudiar fenómenos de la personalidad, y en el caso de nosotros, los psicólogos industriales organizacionales, cómo la personalidad influye en los lugares de trabajo.